La semana pasada hablábamos sobre el rendirlo todo a los pies de Jesucristo. Y muchos de nosotros lo hemos hecho, ya hemos rendido todo a los pies de Jesucristo. Hemos dicho, nada quedo con reservas, todo es tuyo. Haz de mí lo que quieras. Cuando hacemos eso, vienen batallas a nuestra vida, vienen cosas que Satanás va a tratar de poner para impedir que esa relación con Dios siga adelante y madure y dé fruto, el fruto que Dios quiere que nuestra relación con Él pueda dar. Y de eso vamos a hablar esta mañana, de cuando enfrentamos las batallas, después de haberlo dado todo a los pies de Jesucristo, y viene una batalla, viene una dificultad, viene algo difícil con lo que no puedo yo lidiar, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué? Ya lo he rendido todo y ahora ¿cómo me enfrento con esta batalla que está en mis manos y delante de mí? Vamos a estar estudiando un poco sobre una historia que ya muchos conocemos y nuestro título del sermón es El Dios que pelea por nosotros. Y vamos a enfocarnos en la historia de primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar viendo cómo Dios preparó a un jovencito para enfrentar a una de sus más grandes batallas, aun cuando él era joven y aún estaba aprendiendo cómo batallar y cómo enfrentar estas batallas. Le pido a Carla que vaya al siguiente slide. Aquí vemos a un hombre gigante y al estar yo estudiando durante esta semana la historia de David y Goliat, yo pude recordar como cuando estaba niña en mi iglesia en Laredo había una persona que quizás algunos de ustedes conocieron en su momento que estaba alto, él era alto, le decía a Adán, sería que unos 6 pies, dice no, quizás un poquito más alto que eso, como unos 6 pies y medio estaba este joven. Yo estaba chiquita, chaparrita, ¿no? Entonces yo lo veía a él y lo tenía que ver así hacia arriba y se me hacía la persona más enorme del mundo en ese momento. Estaba bien grande, bien alto, este joven en nuestra iglesia. Y cuando estaba buscando imágenes sobre el gigante, cómo quizás se miraría este gigante, pude encontrar esta imagen de un gigante que yo pienso, como la mayoría de nosotros ya conocemos la historia de David y Goliat. Era un gigante enorme, del cual vamos a estar hablando un poquito este día. Si ustedes ya conocen la historia, y quizás sea una historia muy bien conocida, puesto que aún los que no conocen de Dios conocen esta historia, es de un gigante que era parte de un grupo que eran los filisteos. Este grupo de filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, de los israelitas. Estaban en un campo, los filisteos, un valle en medio, y de este otro lado estaba el grupo que eran los guerreros, los soldados del pueblo israelita. Entonces cada mañana este gigante se levantaba así enorme, con toda su armadura, con su lanza en su mano, y retaba a los israelitas y les decía, ¿quién de ustedes tiene la valentía para venir a pelear en contra de mí? Se burlaba de ellos, se burlaba del pueblo de Dios, y lo hacía 2 veces al día. Salía con su voz impotente, imagínense, no había micrófonos en ese entonces. Yo creo que yo tengo una voz fuerte y a veces se oye bien lejotes mi voz, pero yo no puedo imaginarme la voz de este hombre. Estaban acá, atravesaba el valle y hasta allá se escuchaba, hasta el otro campo donde estaban los israelitas, se oía la voz de este hombre retándoles, diciéndoles, ¿quién se levanta para pelear contra mí? Les decía, si uno de ustedes se levanta y me vence, toda la batalla la victoria es para ustedes. Si yo les venzo, toda la batalla, la victoria es para mí. Entonces todos los días, 2 veces al día, de mañana y de noche, dice su palabra, él se levantaba para retar al pueblo de Israel. Nadie quería enfrentarlo. Nos dice en el versículo 11 que el ejército tenía miedo de enfrentar a este gigante. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del fariseo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los israelitas, cuando escuchaban la voz de este gigante, retrocedían, se escondían, temblaban de miedo. Aún Saúl, su rey, tenía miedo de enfrentar esta batalla tan grande. Ellos tenían miedo de enfrentar. ¿Y qué hizo su rey? Si seguimos leyendo, y les invito a que lean en casa esta historia, primero de Samuel 17, el rey, en vez de ir y pelear a ese gigante, dijo, muy bien, yo no me voy a enfrentar a este gigante, pues seguro ahí quedo. Lo que voy a hacer, dijo este rey, voy a hacer un tipo de recompensa. Guerreros,
quien quiera enfrentarse a este gigante por nosotros y quien venza va a tener su recompensa. Les prometió una fortuna, ayuda financiera. Les dijo, se van a casar con una de mis hijas, van a ser parte de la casa real y no van a tener que pagar impuestos. Al oír eso, muchos de nosotros, yo no quiero pagar taxas ya. Pero el grupo de los israelitas, no había nada que los motivara a enfrentarse a este gigante que ellos tenían delante de ellos todos los días. Nadie se enfrentó a este gigante. Eso estaba pasando acá. En un lugar apartado, en un campo con unas ovejas, había un pastorcillo joven, se llamaba David. Él estaba acá apacentando las ovejas, trabajando con ellas, cuidándolas, protegiéndolas, mientras 3 de sus hermanos estaban en batalla en aquel lugar, enfrente de Goliat. Él estaba acá haciendo lo que él estaba haciendo. Durante el tiempo que él estaba pastoreando a las ovejas, se había enfrentado a un león, se había enfrentado a un oso y los había vencido por proteger a sus ovejitas. Su papá le dice, hijo, ve a ver a tus hermanos, tráeme cuentas cómo ellos están, llévales esto, ve a ver cómo ellos están en este momento. Viene obediente David, va al campo de batalla y con lo que se encuentra es con un gigante enorme que está burlándose del pueblo de Dios. En ese momento el corazón de David quizás se entristeció, quizás se llenó de celo, pues estaban insultando a su Dios. Y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nadie se puede enfrentar? Entonces él va o Saúl le manda a llamar y David es quien se enfrenta a el gigante. Esa es la historia, un resumen de la historia de David y Goliat. De parte de esta historia podemos aprender algunas cosas. Él pudo enfrentarse al gigante, que era Goliat. Nosotros podemos enfrentarnos a los gigantes de nuestras vidas, cualquiera que fuere, aprendiendo lecciones de David en este enfrentamiento. ¿Qué tenía David que no tenía el ejército de Israel? ¿Por qué David sí pudo pelear y el ejército de Israel no pudo pelear en esta batalla? Porque David tenía la valentía para enfrentar la batalla. Si vimos al gigante, era más o menos como de 9 pies de alto. Para nosotros los mexicanos que somos chaparritos, 9 pies es súper grande, como doblemente gigante, ¿no? Porque estamos más chiquitos. Él estaba de 9 pies de alto más o menos. Su armadura, si se pueden imaginar, un varón grande, de estatura, grande de cuerpo, me imagino, no iba a tener una armadura delgadita, chiquita, una lanza delgadita, que apenas si se ve. Él traía armadura gruesa, nos dice la palabra de Dios, era una armadura gruesa, su casco, su jabalina, lo que le cubría sus piernas, todo era grueso, era de cobre. Su lanza era una lanza peligrosa. Pues imagínense, un gigante con una lanza va a estar grande y gruesa la lanza que él traía. Era algo que daba miedo, simplemente verlo, escucharlo, daba miedo. Esto era lo que él se iba a enfrentar. Israel retrocedía. Israel no tenía la valentía para enfrentar a este gigante. Sin embargo, David tenía la valentía. David tenía Dios, tenía ya a quién iba a pelear contra este David. Se enfrenta a David, viene con los israelitas, dice, ¿qué está pasando? Yo lo quiero hacer. Saúl, el rey, lo escucha, le dice, ven acá muchacho, ¿qué está pasando contigo? ¿Que no ves lo que estamos viendo nosotros? Y David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David tenía valentía para enfrentar al gigante. David no se retrocedió. David no dijo, bueno, no, está muy feo este gigante. Aquellos que son entrenados en la guerra, aquellos que saben cómo pelear, aquellos que saben cómo ser guerreros, no lo pueden hacer. Yo me voy. Ellos son los profesionales, que ellos se enfrenten. Yo me voy a mi casa, yo me voy con mis ovejitas y aquí se acabó todo. Yo no vuelvo aquí. Esa no era la actitud que tuvo David. Él dijo, yo voy a pelear contra este gigante. Él no se escondió detrás de nada. De hecho, cuando Saúl le dice, bien, pelea por nosotros. También Saúl, ahí podemos aprender muchas cosas de este líder. Dice, ok, pelea por nosotros, jovencito. Aquí está mi armadura, póntela. David se la puso, el pobre ni podía con la armadura, estaba demasiado grande. Ni siquiera detrás de la armadura humana se pudo esconder David. Él dijo, no, yo con esto no puedo, yo voy a enfrentar a este gigante. Podemos aprender de él que en las batallas
debemos de tener valentía para enfrentar las batallas. En las pequeñas batallas que él tuvo acá, con el león, con el oso, desde allí Dios ya lo estaba preparando, Dios ya le estaba enseñando que su valentía venía de parte de Dios, que el ser valiente al enfrentar al león y matarlo, imagínense, estábamos hablando Adán y yo esta mañana, que si viviéramos en el campo como vive el pastor Caleb, dice Adán, ¿yo qué hago? Si se me acerca una serpiente, yo no sé, corro o algo. Yo, no, ¿cómo crees la matarías? David pudiera haber corrido cuando se le enfrentó a esos animales, sin embargo, Dios ya lo estaba preparando, le envió esos animales con el propósito de prepararlo en las pequeñas batallas acá para enfrentar la grande batalla poco después de eso. Dios le estaba enseñando que con valentía se puede vencer la situación que estén enfrentando. Con valentía se puede vencer el gigante que David estaba por enfrentar. Aprendemos de él que cuando estamos en batalla tenemos que tener valentía para enfrentar el problema. ¿Cuántas veces estamos en alguna situación, alguna enfermedad, no podemos con nuestros hijos, estamos enfrentando que no tenemos trabajo, o que jóvenes que decimos, no, yo soy joven, ¿cómo? Dulce, vivir en santidad no se puede, vivir en contra del mundo no se puede, vivir diferente al mundo no se puede. Y en vez de enfrentar el problema, en vez de enfrentar el gigante que nos quiere detener, nos alejamos de Dios. Decimos, yo no puedo hacer eso. Nos falta valentía para decir, ok, ese es el problema que está delante de mí, yo tengo valentía para enfrentarlo y no retroceder, no correr del problema, sino decir, Dios está conmigo, vamos juntos a vencer este David, este Goliat que enfrentamos. En las pequeñas batallas, Dios nos está preparando para las grandes batallas. Con valentía es que se enfrentó. La segunda cosa que aprendemos de David frente al gigante es que David tenía su mirada puesta en Dios. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que cuando él dijo, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Recordemos que lo hizo porque ya Dios le había dado la victoria antes. Dios ya le había mostrado, en las pequeñas batallas, yo he estado contigo, yo estaré contigo ahora. Por eso es que él era valiente y su mirada estaba puesta en Dios. Cuando él dice, yo lo hago, no viene con arrogancia, dicen, yo, para que todo el mundo me vea y me glorifique yo, sino porque él sabía que Dios estaba con él. Dice, yo lo hago, yo me enfrento a este gigante. Veamos cómo reaccionó el resto del grupo israelita. Le dijeron en el verso 25, ¿has visto tú a este hombre con el que te quieres enfrentar? ¿Que no lo has visto, David? ¿Que no tienes ojos? ¿Que no puedes reaccionar? Es un hombre gigante y tú eres una cosa pequeña. ¿No has visto lo que quieres tú pelear? Fue lo que le dijo el resto del ejército. También le dijo el rey, David, tú no podrás ir contra este gigante, contra este filisteo para pelear. Él está preparado para la guerra, tú no lo estás. Eso es lo que veía el grupo de Israel. Veían a Goliat, el enfoque estaba en el gigante. Contrastemos eso con el enfoque de David. David dijo, yo voy. Verso 34 al 37 dice, el que me ha librado de las garras del león, él también me librará de las garras del filisteo. Su enfoque y su mirada estaban en el Dios que lo había librado muchas veces antes y no en el gigante que quería derrumbarlos. Gran diferencia vemos en la mirada donde la tenía cada uno. ¿Por qué no pudo ningún guerrero de Israel pelear? Porque su mirada estaba en el gigante. ¿Por qué David sí pudo? Porque su mirada no estaba en lo que traía en sí mismo, no estaba en lo que el Saúl le podía proveer, estaba en la presencia de Dios, en el hecho de que Dios había dado la victoria antes y Dios se la daría ahora. Él no veía quizás al gigante tal como era, él veía a Dios derrumbando a ese gigante en vez de ese gigante derrumbando a Israel. Su mirada y su enfoque estaba en Dios y no en el problema y en el gigante que estaba frente de él. Muchas veces nosotros cuando enfrentamos problemas decimos, no, pero es demasiado grande, es que tú no sabes lo que estoy pasando, es que yo ya no puedo con esto, es que esta enfermedad es mucho que me está agobiando, es que mis hijos ya no puedo con ellos, es que esta situación ya es demasiada para mí, yo ya no puedo con ella.
Volteemos nuestro enfoque. Dejemos de ver el problema y veamos al Dios que puede vencer ese problema. ¿Dónde tenemos nuestra mirada puesta? Como iglesia, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Está en la persona que está dirigiendo la iglesia? ¿Está en el hecho de que se nos ha ido un pastor, se nos ha ido otro pastor? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en transición y ahora que no veamos el problema necesariamente para que nos derrumbe. Veamos al Dios que nos va a llevar a la victoria. Pongamos nuestra mirada y nuestro enfoque en Dios y no en el gigante que nos quiere agobiar y nos quiere derrumbar. Cuando usted pase cosas difíciles, recuerde, nuestra mirada debe de estar en Dios, igual como la de David estuvo puesta en su Dios. Joven, young people, I'm going to switch to the English just for a few seconds. If you ever find that it is hard to live for Christ, that you are in school, that everybody's doing as they please, that everybody's acting as they please, that everybody's doing whatever they want to do, disobedience, drugs, sexual immorality, whatever the world is doing, that you say, I cannot fight against this. This is too much for me to be the only one fighting against this. Remember, David was a young man who was able to be victorious over a giant because his eyes were set in God. May your eyesight always be set in God, who is the all-powerful one, the one who will help you live that life that he wants you to live, no matter where you are in your daily living. Que siempre su mirada, jóvenes, esté puesta en Dios, al igual que la nuestra. ¿Qué más tenía David? Que no tenía el resto de los guerreros de Israel. David conocía íntimamente al Dios que adoraba y en cuya confianza estaba puesta. Viene Goliat y le dice, ¿que soy un perro? ¿Que no ves todo lo que yo traigo? ¿Que no ves mi lanza? ¿Que no ves que yo me puedo proteger y te puedo aplastar rápidamente? ¿Y vienes conmigo con palos? ¿Con eso vienes a mí? David dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David con seguridad sabía en el nombre de quién venía a enfrentarse delante de Goliat. No venía titubeando, no venía pensando, ay carambas, ¿cómo le voy a hacer? Ay, que si Dios no me libera, que si Dios no hace esto, que si Dios no me responde. No, él venía con confianza. El Dios que yo he conocido es ese Dios que yo conozco íntimamente, el que me va a rescatar, el que va a dar la victoria, porque Él es grande, porque Él tiene que ser glorificado, porque esta batalla no es mía, sino es del Dios a quien yo adoro. Esa seguridad solamente viene cuando usted y yo tenemos esta relación íntima con Dios, cuando realmente conocemos al Dios que venimos a cantarle, cuando realmente tenemos esa oración y esa devoción con Él, de saber que si me sé el Salmo 23, también me sé el resto de su palabra y sé lo que significa porque tengo una relación con mi Dios. Cuando tenemos esa relación íntima con el Dios que venimos a adorar aquí, allá afuera, Dios nos da la victoria delante de los gigantes que enfrentemos. David conocía íntimamente a este Dios que lo iba a librar. ¿Y quién es este Dios? Al estar pensando y al estar estudiando durante la semana, yo me puse a pensar, realmente, ¿quién es este Dios en el nombre del cual David venía frente a este gigante? Y pude estudiar, no muy extenso, pero un poco, el Dios a quien este David servía. Y nos dice en Jeremías 20:11, dice que este Dios es un Dios poderoso en batalla. No es un Dios que se intimida con nada que el mundo pueda poner delante de nosotros. No es un Dios que corre al ver al gigante, sino es un Dios poderoso en batalla. En Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, los que persiguen a Dios, no los que nos persiguen a nosotros necesariamente, el que persigue a Dios no tropezará y no prevalecerá. Es ese Dios poderoso en batalla y gigante que pelea por nosotros. Conozcámosle como tal. También nos dice después en Deuteronomio 20, del 1 al 4, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, cuando enfrentes problemas mayores que tú, no tengas temor de ellos,
porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuál Jehová Dios? El que te sacó de la tierra del Egipto, el que te sacó de esa esclavitud del pecado, el que te sacó de donde tú estabas. Ese Dios es el que está contigo. Y cuando se acerquen para combatir, se pondrán en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros juntados hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros en contra de vuestros enemigos. Es este Dios el que conocía David, es ese Dios con ese poder que lo libró de las manos de aquellos animales. Él conocía que este Dios es el que estaba con él, lo conocía íntimamente. Después en Apocalipsis 11:17 nos dice que es el Dios todopoderoso. Mayor Dios que este no se puede tener, el Dios todopoderoso, el Dios que cuando Elías vino delante de los profetas del Baal y le dijo: ok, clamen a sus dioses, díganle a sus dioses que vengan y enciendan fuego en esto. Esos dioses no pudieron hacer nada. Después Elías dijo: ok, yo voy a hacer este altar, pongan agua alrededor de esto, veremos si mi Dios puede responder y traer fuego sobre de esto. Dios al que Elías clamó encendió fuego en medio del agua. Es ese Dios todopoderoso el que David conoce y el que quiere que nosotros le conozcamos como tal, como un Dios todopoderoso. Cuando lo conozcamos íntimamente, entonces Él nos dará la victoria delante de los gigantes y podrá hacer grandes cosas. Pero veamos algo importante. ¿Por qué es que Dios le permitió la victoria a David? Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que con simplemente levantar 5 piedritas, no venía con armas poderosas, no venía con armas hechas por algún militar. Simplemente se fue a la orilla del mar, del río probablemente, levantó 5 piedritas, se las echó en su bolsillo, agarró su onda, pues era pastorcillo. Yo con esto tengo, con esto basta, porque ese Dios del cual hemos hablado es el que está conmigo. Tomó una sola piedra dentro de su onda, le dio vuelta con toda la armadura que tenía este Goliat, con toda la preparación, con todo lo que traía en contra del pueblo de Dios, tenía una parte no cubierta. Y allí mismo le lanzó, le dio y allí cayó este Goliat. ¿Pero por qué? ¿Por qué logró David hacer esto? Porque era un hombre de valentía, porque era un hombre que conocía a su Dios todopoderoso, pero también porque nos dice en el verso 46, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Dios nos da la victoria para que quienes nos rodeen, para que mis familiares, para que mi vecino, para que los que están a nuestro alrededor sepan que hay Dios en Israel. Por eso es que Dios le dio la victoria a David, para que el pueblo que estaba allí con temor y temblor supiera que hay un Dios en medio de ellos, para que esos filisteos que se burlaban y decían: ¿dónde está tu Dios? No, que es un Dios poderoso, vamos, pelea, para que ellos también vieran que el Dios de David es un Dios poderoso, quien gobierna en medio de su pueblo. Dios nos va a dar la victoria a nosotros, para que la tierra sepa que hay Dios en medio de nosotros. Por eso es que Dios nos va a dar la victoria y nos permitirá ser victoriosos en cualquier cosa que estemos enfrentando. Yo les pregunto esta mañana: ¿qué gigantes estamos enfrentando nosotros? ¿Qué cosa parece ser mayor que nosotros? ¿Qué cosa parece ser demasiado pesada para que carguemos sobre nuestros hombros? Quizás sea alguna enfermedad, quizás sea alguna dificultad en casa, quizás sea el decir: yo no puedo vivir una vida santa, yo no puedo vivir una vida diferente, yo no puedo ser una persona diferente, un cristiano diferente. ¿Qué gigante estás tú enfrentando esta mañana? Yo te invito a que cualquier cosa que tú estés enfrentando, la enfrentes con valentía, que la enfrentes con tu mirada puesta en Dios. No te enfoques en el problema, enfócate en el Dios que te puede dar la victoria. Y yo te invito a que conozcas íntimamente al Dios todopoderoso que quiere pelear por ti, al Dios todopoderoso que te quiere decir: despójate de esto, confía en mí, que tú no pelearás, yo pelearé
por ti. No hay nada que tus manos puedan hacer, no hay nada que tu inteligencia pueda hacer, no hay nada que tus habilidades puedan hacer. Soy yo el que quiere pelear por ti. Soy yo el que quiere enfrentar ese gigante por ti. Deja que el Dios Todopoderoso pelee por ti. David venció al gigante. En realidad, Dios venció al gigante por medio de David. Dios quiere vencer tu problema por medio de ti. Deja que Dios pelee tus batallas. Ten fe en Él y confía en Él en medio de lo que estés enfrentando. Pues Él es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que es grande, guerrero y que va frente a nosotros peleando por nosotros. Y si a Dios le place no contestar como nosotros queremos, si Dios dice, no, yo te voy a dejar que sigas en esa enfermedad, recordemos que el Dios Todopoderoso nos va a dar las fuerzas para seguir adelante en la situación que Él nos tenga. Yo les invito a que nos pongamos de pie.